hermanos, que tengan un tremendo recontra mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial, Padre Eterno. Te pedimos que nos permitas vivir a tu lado por toda la eternidad, aprendiendo de tu ley y tus mandamientos y obedeciéndolos al pie de la letra para siempre. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, de nuevo seguimos proclamando a los cuatro vientos la verdadera deidad o divinidad conformada únicamente por el Padre y el Hijo, jamás por una Trinidad o por tres poderes en el cielo o por un Dios solitario, porque recordamos que la definición de Dios es que Dios es amor y por tanto un Dios solitario no puede manifestar su amor, pero el Padre manifiesta su amor para con el Hijo y el Hijo también ama al Padre. Por esto vemos que la definición de la palabra amor es de entrega al otro, por lo cual tiene que existir otro. Y no puede existir un amor en la soledad donde no hay nadie a quien amar. Y por tanto hemos visto también que el amor es una entrega y esa entrega nos lleva a que tenemos que hacer un esfuerzo, a que tenemos que ser diligentes para con el otro, para ayudar, para proteger, para amar. Todo lo que envuelve la palabra amor es acción, es verbo, es hacer algo por el otro, porque el amor no es simplemente una palabra vacía en donde no ocurre nada. Amar es un verbo e implica una acción, el hecho de que haces algo y ese algo va encaminado hacia otro. Por eso entendemos perfectamente que Dios no puede ser un ser solitario, un solo y único Dios unitario o unicitario. No, tiene que existir un otro con el cual Dios exprese su amor. Sin embargo, tampoco Dios puede ser una Trinidad, en donde Dios es uno y son tres, pero a la vez cada una de esas tres personas es el mismo Dios. Finalmente, Dios se seguiría amando a sí mismo, es decir, Dios seguiría siendo un solo Dios unitario, el cual no puede expresar su amor porque ese Dios seguiría siendo el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo y al fin es el mismo Dios solitario. Por lo cual, hermanos, entendamos que la palabra amor nos lleva a esfuerzo, a entrega, a diligencia, a ayudar. Es un verbo que implica acción. Por esto leemos en Esdras, capítulo 7, versículo 23. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa de Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Hermanos, cuando una mujer se casa con un esposo, ella trata de hacer todo para complacer al esposo, porque el amor significa acción. El amor es hacer algo por el otro. De la misma manera, si amamos a Dios, tenemos que hacer todo prontamente, con esmero y con dedicación, de todo lo que está relacionado con la casa de Dios, hermanos. Por lo cual leemos en Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que el que ama es diligente, y no anda por ahí aburrido que se cansó ya, no, pues ya me cansé de amar, sino que está activo. En este caso, no seamos diligentes para hacer el mal, como son los impíos, en los cuales no hay amor, porque ellos esperan recibirlo todo para ellos, mientras que el que ama espera entregar. Hay una diferencia radical. El que ama entrega y el que odia quiere recibir. Por tanto, nosotros no nos cansemos de entregar el bien, porque entonces tampoco seremos diligentes para hacer el bien. Y si no hay diligencia, entonces sabemos que no hay amor, porque el amor es diligente, y el que es diligente
a su tiempo cosechará. Entonces, hermanos, ya hemos entendido que aquel que no ama, entonces tampoco es diligente, y entonces es vago y perezoso. Como dice la palabra en Proverbios capítulo 10, versículo 5, el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Y es apenas obvio que el que se duerme en el tiempo de la siembra, también se duerme en el tiempo de la cosecha. Y el dicho dice que uno cosecha lo que siembra, pero hay personas que todos los días andan viendo Netflix, jugando videojuegos, andándoselas de turistas por ahí, festejando y viviendo una vida en donde la persona busca satisfacer el yo. Todo lo quieren para ellos. Es decir, que en ellos no hay amor, en ellos hay odio. Y por tanto, nosotros entendemos la profundidad de la frase Dios es amor. En esta frase, el amor se nos presenta como un verbo y por tanto, se nos muestra que en ese amor debe haber diligencia, esforzarse, esmerarse. ¿Y en qué, hermanos? En el conocimiento pleno de la deidad o divinidad celestial, conformada solamente por el Padre y el Hijo. Y esto nos revela, hermanos, que hemos actuado con diligencia, por lo menos hasta el momento, para entender la verdadera divinidad, porque entendemos que está conformada por el Padre y el Hijo. Por otro lado, aquellos que están dormidos en estos tiempos, adoran a una deidad que no tiene base bíblica, que no se encuentra por ningún lado en la Biblia, llamada Trinidad, plop. Entonces, por supuesto, ya vimos que la Trinidad no tiene amor, porque es un solo Dios, que Él mismo se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Y por tanto no tiene con quién expresar su amor, es decir, que está de vago, está ahí sentado mirando por largo, porque no tiene a quien amar, y el amar es un verbo que implica acción. Entonces, hermanos, los que adoran esta falsa deidad trinitaria, están todos aletargados, y por tanto son hijos que se avergüenzan, porque en los tiempos de la cosecha están dormidos. Y esto nos muestra que no han sido diligentes, ni para sembrar ni para cosechar. Es decir, que no se han esforzado en el estudio de la palabra, en el entendimiento de la palabra y en la búsqueda de alguien que les enseñe la palabra. Recontra mega plop. Ahora, cuando miramos la vida de Jesús aquí, cuando estuvo en esta tierra, vemos que fue muy diligente para mostrar su amor, no solo hacia el Padre, sino también a la raza humana. Y esto Jesús nos lo profetiza o nos lo explica en la parábola de los labradores malvados. Leamos en Isaías capítulo 5 versículo 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Así empieza, tan claro y tan sencillo este pasaje bíblico, mostrándonos el amor del Padre y el Hijo. El Padre diciendo, mi Hijo amado tenía una viña en una ladera fértil. ¡Qué tremendo, hermanos! De entrada se nos revela a este Dios que es amor, a su Hijo amado. Es decir, hermanos, se nos revela el Padre y el Hijo. Y también se nos muestra que del amor viene la diligencia, por lo cual leemos en el siguiente versículo, la diligencia y el esmero de Jesús. Leamos, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y ello también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Vemos entonces la diligencia de Jesús, que manifiesta ese amor hacia la iglesia, para que esa iglesia presente frutos también de amor. Entonces, el Padre y el Hijo han hecho todo para que se den uvas buenas. Sin embargo, esta viña o iglesia ha manifestado uvas silvestres, que son uvas venenosas y agrias. En este versículo podemos ver que los labradores humanos han sido muy
negligentes y que aún se han querido apropiar de la viña. Es decir, que ni siquiera se dedicaron con esmero a lograr que la viña dé frutos buenos, sino que han querido apropiarse de toda la viña y luego la viña también da frutos malos, da frutos venenosos. Es decir, que esta es una iglesia que no obedece los mandamientos de Dios, porque, hermanos, los mandamientos de Dios son la expresión pura del amor de Dios, porque de Dios no puede venir nada malo. Todo lo que viene de Dios es bueno, y sus mandamientos son puro amor. Sin embargo, los labradores de esta viña no obedecen los mandamientos, hermanos, y por tanto son flojos, perezosos, están en la vagancia y aún quieren apropiarse de la viña. Este es el estado de las personas en el fin de los tiempos, los cuales abandonan el capitalismo, que es en donde la persona diligentemente empieza un negocio, para enfocarse en el comunismo, en donde no quieren hacer nada y quieren que el Estado les dé un ingreso mínimo mensual. Es de locos. Entonces, miremos luego lo que Jesús declara sobre esa viña en el versículo 3 al 4. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Jesús habla sinceramente al mundo entero, a todos los pastores, líderes religiosos del mundo, y les declara que Él ha hecho todo lo que tenía que hacer por esta viña. Ha sido diligente, tratando de hacer todo para que el ser humano manifieste el mismo amor del Padre y del Hijo, para que guarden perfectamente la ley de Dios. Y Jesús declara que nunca puede considerarse como culpa de Él que esta viña dé uvas silvestres. Y esto es curioso porque la mayoría de ateos e impíos, aun cristianos, le echan la culpa a Dios por su vida pecaminosa. Pero Jesús está revelando que Él ha sido diligente en todo para que el ser humano se arrepienta. Y por tal motivo Él hace una pregunta abierta al mundo entero, no solo en la tierra sino en el cielo. ¿Qué más he podido yo hacer por esta viña? Y hermanos, nadie le responde de vuelta. Hay un silencio. Y es cierto, hermanos, sabemos que Jesús dio una prueba de amor infinita por esta viña, dando su propia vida para que manifestara uvas buenas, es decir, para que se diera arrepentimiento. Por esto leemos en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús nos revela esta manifestación absoluta de su amor, confirmada en esta diligencia para salvar al ser humano. Recordemos que Judas traiciona a Jesús y va a buscarlo con los fariseos y los soldados romanos para capturarlo, y las palabras de Jesús son: aquí estoy, a mí es el que buscan, dejen ir a los otros. Jesús fue entonces diligente hasta para dar su vida por nosotros. Por esto no hay nadie que pueda darle respuesta a esa pregunta que Jesús le hace al mundo entero. ¿Qué más habría podido hacer por mi viña que yo no haya hecho por ella? Todo lo que alguien pudiera pensar que se pudiera hacer por esta viña, Jesús ya lo hizo. Por eso esta pregunta no tiene respuesta de nadie. Y el siguiente versículo nos muestra las consecuencias de unos labradores vagos y perezosos que quedan expuestos como personas muy malas. Leamos en el versículo 5 al 6. Os mostraré pues ahora lo que yo haré con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, haré que quede desierta,
no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Hermanos, miramos las terribles consecuencias de la pereza, la vagancia, pero no hablamos en términos de conseguir cosas mundanas, sino de una pereza y vagancia por aprender la palabra de Dios para manifestar los frutos de amor. Y es que el dueño de esta viña declara que Él mandará a las nubes para que no derramen su lluvia sobre la viña. Es decir, que esta viña mala se va a secar, va a morir por completo y va a quedar despojada de la lluvia tardía, o en otras palabras, del derramamiento final del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, que esta manifestación final del amor eterno hacia el ser humano de parte del Padre y del Hijo no se dará sobre todos los que hacen parte de esa viña. Entonces miremos que aquí no hablamos en una primera instancia, hermanos, de diligencia o de esmero por conseguir dinero o negocios. Aunque alguien podría utilizar estos principios bíblicos para obtener prosperidad mundana, como hacen muchos pastores evangélicos. Pero sabemos, hermanos, que todo lo que consigamos en este mundo se quedará en este mundo y nadie podrá llevarse nada. Y por tanto, cuando nosotros hablamos de diligencia y de esmero, lo hacemos en relación a la palabra de Dios y a guardar sus mandamientos y estatutos. Es entonces a eso a lo que le tenemos que poner esmero, dedicación y empeño, como si fuera un segundo trabajo. Y cuando vuelves de tu trabajo a tu casa, pues te pones en ese trabajo, porque es una advertencia clara para todo el que es negligente para esforzarse en aprenderse la palabra de Dios y en ser obediente a la ley de Dios. Las ventanas de los cielos no se abrirán, es decir, no va a recibir ninguna bendición de parte del Dios poderoso, o no recibirá el amor eterno del Padre y del Hijo derramado desde los cielos. Recordemos, hermanos, que sin esa bendición nadie podrá vencer las crisis que se avecinan al mundo. Y este es un trabajo, hermanos, porque el amor implica acción. Esta acción implica esmerarte, esforzarte. ¿Por qué? Por aprender la palabra de Dios, por humillarte, por arrepentirte, por ser obediente. Cuando nosotros hablamos de diligencia y esmero, lo hacemos en relación a la palabra de Dios y a guardar sus mandamientos y estatutos. Es a eso que le tenemos que poner esmero, dedicación y empeño, como si fuera un segundo empleo. Porque, hermanos, esta es la advertencia clara para todo el que es negligente, perezoso, y no se esfuerza en ser obediente a la ley de Dios. Para esas personas no vendrá la lluvia tardía, es decir, las ventanas de los cielos estarán cerradas y no recibirán la manifestación del amor puro y eterno de parte del Padre y del Hijo. Es de locos. Recordemos que sin esa bendición nadie podrá vencer las crisis que se avecinan, porque se avecinan cientos de crisis. Crisis económica, inflación, crisis alimentaria, crisis climática y crisis sanitaria, como ya hemos visto, entre muchas otras, hermanos, por lo cual necesitamos tener en nuestros corazones derramado el amor del Padre para poder pasar todas esas crisis, pero sobre todo las peores, la de la marca de la bestia, el nombre o el número de la bestia. Nosotros somos un testimonio viviente de que hemos recibido ya una lluvia temprana, una pequeña llovizna, la cual ha sido de tal bendición que el demonio no pudo engañarnos con su bautismo negro. ¡Wow, hermanos! ¡Qué agradecimiento tan grande para el Padre! Vinieron con su farmaqueia, vinieron con su líquido inmundo, para imponerlo a la fuerza e introducirlo en nuestro cuerpo. Y no pudieron, porque el Padre y el Hijo nos protegieron con su amor. Por lo que vemos agradecidamente el amor derramado del Padre y del Hijo con nuestros propios ojos. Pero
Qué lamentable para aquellos que no han recibido esta lluvia temprana y ya fueron engañados por el falso profeta y por la bestia del Apocalipsis 13, y por miedo a no perder su prosperidad mundana, terminaron recibiendo el 666. Pero sabemos que esto no ha terminado. Sabemos que vienen crisis peores, donde luego se llegará al punto de decretar una pena de muerte. Y esa crisis, por supuesto, será fuerte. Y Jesús nos declara que si Él no acortara los días, ningún verdadero cristiano quedaría vivo para recibirlo en su segunda venida. Por lo cual, si queremos vencer en las últimas crisis que se aproximan, necesitamos de esa lluvia tardía de la que Jesús habla, necesaria para dar esta cosecha final de uvas buenas. Pero por otro lado, aquella viña que no le cae esa lluvia tardía, se seca, hermanos, y le empiezan a salir espinos y cardos. Y nosotros recordamos una proteína espina que ha empezado a crecer en el cuerpo de aquellos que ya recibieron el 666. ¡Wow! Recontra plop. Pero hermanos, también sabemos que los espinos y cardos son un símbolo del pecado. Como dice el dicho, toda rosa tiene su espina. Por ejemplo, en el caso de un hombre o una mujer que puedan ser considerados como atractivos, pero luego la persona que se casa con ellos se da cuenta que toda rosa tiene su espina porque están llenos de espinos y cardos que, aunque son atractivos, hieren a su pareja. Por lo cual la palabra dice, no hagáis yugo desigual, porque si te unes con personas que están llenas de espinos y cardos, pues te van a herir con sus espinas. Así como le ocurrió a Jesús cuando le pusieron una corona de espinas en la cabeza, lo que le causaba un intenso dolor. Este es el mismo dolor que le causa a Jesús nuestros pecados, mientras Él intercede por nosotros en el lugar santísimo. Aquellos que empiezan a obtener la verdad bíblica correcta, por ejemplo, la verdadera deidad o divinidad, que es el Padre y el Hijo, el verdadero día de reposo que es el sábado, y salen de las religiones falsas caídas en apostasía. Para ellos, si siguen esforzándose y esmerándose en humillarse ante Dios, las puertas del cielo se abrirán, y por eso entendemos que es una promesa. Recordemos que los ángeles bajaron del cielo. Una lluvia de bendiciones bajó del cielo, hermanos, y los ángeles bajaron a darle una gran noticia a los pobladores de Jerusalén. Y buscaron por toda Jerusalén, pero plop. Solo había un pequeño grupo de personas que se esforzaban y se esmeraban en la palabra de Dios. Eran unos humildes labradores que aún, inclusive de noche, trabajaban en la viña del Señor. Y por eso los ángeles prefirieron ir hacia ellos y no hacia los fariseos, porque ellos se esforzaban diligentemente en las cosas de Dios. Leamos en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¡Wow, hermanos! Miremos esta tremenda bendición que recayó sobre unos pastores humildes que estaban en un campo, vigilando el rebaño. Imaginémonos poder tener siquiera esa oportunidad de ver los cielos abiertos y ángeles
cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es algo de locos. Y esta gran bendición no recayó sobre los instruidos maestros de la ley, ni sobre los fariseos, ni los doctores de la ley, ni los líderes religiosos vestidos con batas largas. Porque a pesar de que ellos conocían la ley, eran los maestros de la ley, se habían convertido en esos labradores negligentes, que no estaban pendientes de la viña, o en pastores que eran dormilones, no cuidaban el rebaño. Y nosotros de nuevo ponemos en contraposición el carácter de Dios, que es Dios es amor, lo cual significa acción, entrega, diligencia, a hacer algo por el otro, versus el ser humano, que es maldad, lo cual es vagancia, pereza, sueño. Asimismo, ponemos en contraposición al Padre y al Hijo, que son amor, versus la Trinidad o la unicitariedad de un Dios que no tiene que hacer nada, porque está solo, no hay a quien amar, y solo le queda dormirse. Entonces, hermanos, estos pastores que estaban cuidando su rebaño, vigilando en la noche, eran pastores diligentes, porque amaban su rebaño y por eso no se dormían, por cuidarlo, por velar que no llegara un león y se comiera las ovejas. Estos pastores entonces nos representan una manifestación del amor de Dios, porque eran diligentes. Entonces para ellos se abrieron las puertas de los cielos y bajaron ángeles. Inclusive, hermanos, les permitieron ver cosas ocultas para la mayoría de personas y sobre todo les dijeron que había nacido un Salvador. Es una tremenda noticia. Cosas que en la ciudad de Jerusalén nadie sabía. Unos pastores humildes lo sabían, hermanos, y esto nos muestra que en el fin del mundo la mayoría de personas estarán ignorantes de la segunda venida de Jesús, que está a las puertas, y solo un pequeñísimo grupo de personas lo sabrá. ¿Ok? Por esto, tú no puedes permitir que tu fe tambalee, porque la mayoría de personas están convencidas de que Jesús no viene por ahora y no les importa, y siguen su vida normalmente, y aún a pesar de todo lo que ocurra, continúan comprando y vendiendo y casándose y dándose en casamiento, y parece que no fuera a pasar nunca nada. Porque es precisamente la condición del mundo siempre. Todos los impíos, cuyo objetivo es solo la maldad, nunca están vigilando, porque la maldad es vagancia, hermanos, es pereza. Y por supuesto, ellos sí son diligentes, pero en aquello que es maldad, en obtener riqueza mundana. Pero no son diligentes en lo que es amor, en obtener conocimiento del Padre y del Hijo. ¿Entendemos lo que pasa? Y esto es lo que ocurrió en esos tiempos en Jerusalén. Justo cuando llegaba ese Salvador, lo cual significaba un juicio para Jerusalén, la mayoría de personas no estaban haciendo el trabajo de arrepentirse, estaban dormidos. No solo Jesús venía a salvar al mundo entero, también venía a juzgar los pecados de estos labradores malos que no habían trabajado en la viña. Es lo que se vuelve a repetir en el fin de los tiempos. ¿Ok? Entonces, hermanos, fue para esos humildes pastores que diligentemente cuidaban el rebaño de Dios que se abrieron las puertas de los cielos. Inclusive vieron ángeles y les fue revelada esta gran verdad. ¡Wow! Es de locos, hermanos. Y es lo que nosotros queremos. Sin embargo, miremos cómo el mundo se burla de todo el que está en vigilia y velando. Porque dicen, es un fanático radical. Es que siempre andan esperando la segunda venida de Jesús y nunca llega. Pero
Solo a los que estamos en vigilia, velando y esforzándonos con esmero por guardar la ley de Dios, es a los que nos llega la gran bendición de ver las ventanas de los cielos abiertas y ángeles vienen, hermanos, a revelarnos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, para prepararnos para las crisis que se avecinan, la marca de la bestia y peor aún, la pena de muerte para todo el que no obedezca los dogmas católicos romanos. Luego, hermanos, ¿qué más podemos hacer para que se abran las puertas de los cielos? Debemos manifestar un arrepentimiento profundo y sincero, un dolor por el pecado y por entender el dolor que también el pecado le causa a Jesucristo. Porque cuando pecamos, no solo nos hacemos daño nosotros mismos, sino que también herimos a Jesucristo, convirtiéndonos nosotros mismos en esa rosa atractiva, bella, pero que tiene espinas. Y ahora es Jesús quien nos ama, pero nuestras espinas lo maltratan, porque es herido por esas espinas, por ese pecado que no queremos soltar. Debemos entonces manifestar un arrepentimiento genuino, entendiendo ese daño y dolor que nuestros pecados le causan al Padre y al Hijo, siendo además nuestros pecados la expresión más pura de maldad, porque son autocomplacencia, lo cual es totalmente contrario al amor, el cual es entregarse al otro, mientras que la autocomplacencia es complacer el yo. Y ya vimos que el amor y la maldad son como el agua y el aceite, no pueden convivir juntos. Por eso fue que Lucifer y sus ángeles caídos tuvieron que ser expulsados del cielo, porque la maldad siempre termina persiguiendo al amor. Es decir, el que viola la ley siempre termina persiguiendo a aquel que es obediente a la ley. Leamos en Gálatas capítulo 4, versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y esto es una regla. La persona que tiene odio y maldad en su corazón persigue al que es bueno y justo. Y si nosotros vemos en esta sociedad que tenemos hoy en día, la cual está conformada por personas que no guardan la ley de Dios, es decir, que son malas, no obedecen los puntos de la ley, inclusive aquellos que se hacen llamar cristianos, porque sabemos que solo guardan los puntos de la ley que les son convenientes. Por ejemplo, los evangélicos obedecen algunos mandamientos, como no robar, no matar, o el segundo mandamiento, no te harás imágenes. Pero ¿qué pasa con el cuarto mandamiento? Reposarás en sábado, no en domingo. O el primer mandamiento, que nos revela que Dios no es una Trinidad. Son mandamientos violados por las iglesias cristianas, porque no les traen prosperidad. Y por eso vemos que el amor que ellos profesan hacia Dios es un amor hipócrita, es un amor de conveniencia, en el cual ellos solamente tienen una apariencia de religiosidad para recibir prosperidad mundana, pero finalmente son hijos de la carne, porque sus obras son obras de pecado. Y por eso entendemos que pronto se va a desatar una persecución en el mundo, cuando finalmente se manifieste el puro amor de Dios en un grupo pequeño en el mundo, los 144,000. Así que, hermanos, cuando ese grupo esté perfectamente conformado, manifestando el amor puro de Dios, los hijos de la maldad, los hijos de la carne, van a empezar a perseguir a ese pequeño grupo, que son los hijos del amor, los hijos del Padre y del Hijo. Y es lo que pronto va a ocurrir, como está declarado. Los que son hijos de la carne persiguen a los hijos del Espíritu. Luego, hermanos, otro de los requisitos para que las puertas del cielo se abran y caiga sobre nosotros esa lluvia de bendiciones y ángeles del cielo vengan a nuestra casa para hablarnos y susurrarnos al oído, es que nos bauticemos. Pero no hablamos de este bautismo evangélico ceremonial que se celebra hoy en día en las iglesias, y por supuesto mucho menos el bautismo de infantes del catolicismo. Ambos bautismos no son más que ceremonias sin sentido,
pero por supuesto hablando del bautismo evangélico, no es más que una ceremonia en donde la persona se lanza a una piscina con el pastor, pero no es un verdadero bautismo de arrepentimiento profundo o una interiorización completa de la palabra de Dios para obedecer todos sus mandamientos y estatutos y tomarlos como forma de vida. Ese es el verdadero bautismo, cuando tú te arrepientes y empiezas a guardar todos los mandamientos de la ley de Dios. Por esto es que Juan el Bautista no podía entender cómo era posible que Jesús le pidiera que lo bautizara. Leamos en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 14. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Por supuesto, hermanos, imaginémonos a Dios siendo bautizado, cuando Él no ha pecado, ni ha cometido maldad alguna. Como que no tiene lógica. Por eso es que el profeta Juan le pregunta: ¿cómo que yo te voy a bautizar? No, tú eres el que me debes bautizar a mí. Es lo lógico. Sin embargo, el profeta Juan también estaba profetizando sobre lo que es el verdadero bautismo, no un bautismo realizado por hombres. En este caso, el bautismo en el cual un hombre bautiza a otro hombre, no es el verdadero bautismo, sino que el verdadero bautismo es cuando Dios te bautiza a ti. En este caso, el profeta Juan por eso dice: yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Este es el bautismo del cual nosotros queremos ser parte, un bautismo en donde es el mismo Jesús quien nos bautiza. ¿Y cómo? En un arrepentimiento profundo y en un aprendizaje e interiorización de su palabra. Cuando esta palabra se hace parte de nuestra forma de vivir y de nuestra manera de actuar, entonces estás siendo bautizado, no ya por hombres, no te están tirando a una piscina y luego te secas y bla bla bla, no. Ahora eres bautizado por Jesús mismo, porque ahora tú sales de ese bautismo viviendo igual como vivió Jesús, porque Él ahora te ha bañado en una agua que es Espíritu Santo, no es un río ni una piscina. Ya no nos bañamos ahí, sino que nos bañamos en la vida de Jesús, en su forma de actuar y comportarse, porque el amor es un verbo, hermanos. Entonces, Jesús no buscó complacerse ni satisfacerse a sí mismo, ni de manera directa ni indirecta, como es el objetivo de vida de todos los seres humanos, sino que la vida de Jesús estaba enfocada perfectamente en hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, hermanos, Jesús les responde a Juan el Bautista: hazlo así, porque debemos cumplir toda justicia. Y cuando Jesús habla de justicia, se refiere a la ley, a la Torá. Debemos hacerlo así porque así está en la Torá, en la ley. Era Juan el que tenía que bautizar a Jesús, porque así estaba en la Torá, pero plop. El maestro de la ley Nicodemo no lo sabía. Era el maestro de la Torá, pero él no tenía ni idea que eso estaba en la ley. Y sobre todo, hermanos, Nicodemo es un ejemplo vivo de esos labradores que no eran diligentes para escudriñar la palabra, porque no la ponían en práctica precisamente para buscar abrir las puertas de los cielos, porque ese es el objetivo. En eso es que tenemos que ser diligentes. Queremos que lleguen ángeles a nuestra casa a tocar, toc, toc, toc. Hemos venido a ti a darte unas buenas nuevas. Queremos las buenas noticias. Y por eso tenemos que tener diligencia en hacer todo lo que podamos hacer para abrir esas puertas del cielo. Ya sabemos el camino, porque Jesús nos mostró el camino. Y luego cuando Jesús se bautiza, entonces leemos en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Después que fue bautizado Jesús, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí tenemos, hermanos, qué gran diferencia entre cuando los cielos son abiertos por el amor, versus cuando las nubes de los cielos no dan lluvia, por la maldad.
Vemos entonces la doctrina correcta. Jesús y los apóstoles reposaban en sábado, el verdadero día bíblico de reposo desde la fundación del mundo, versus la gran mentira del falso día de reposo dominguero que no tiene base bíblica, establecida como doctrina cristiana por las iglesias católica y evangélica. Entonces vemos el amor versus la maldad. Vemos también la verdadera doctrina de la divinidad del Padre y del Hijo versus una doctrina antibíblica de un solo Dios unitario o de tres dioses trinitarios que no tienen base bíblica, también profesada por las iglesias católica y evangélica. Entonces, hermanos, nosotros vemos que hay dos modos de vida. Un modo basado en el amor, que lleva a un esfuerzo y esmero por conocer la verdadera doctrina bíblica, versus el otro modo, el modo de vivir en la vagancia y en la pereza, en donde ni siquiera estos líderes religiosos tienen idea de lo que predican. Plop, hermanos. Y es que es así, hoy en día. Lo que le pasó a este maestro de la ley, llamado Nicodemo, es lo que le pasa a todos los líderes religiosos, en donde hay sacerdotes católicos que no tienen idea de qué es lo que predican, porque ni siquiera conocen la Biblia. Y por eso vemos extrañas ceremonias sacadas fuera de contexto, a partir de palabras que dijo Jesús, como nada más porque Jesús dijo gracias al partir el pan, que en griego significa Eucaristía. Entonces ya le han puesto a una ceremonia de comer una galleta Eucaristía, lo cual no aparece en la Biblia, hermanos. Y asimismo, tienen esta ceremonia de tirarse a la piscina con un pastor. ¿Y esto de qué les ha servido? Cuando luego, además, el pastor sale a impartir el supuesto Espíritu Santo porque ya se bautizaron, y resulta que no reciben ningún Espíritu Santo, sino que reciben posesión demoníaca, como cualquiera, inclusive aquellos que son ateos, lo pueden ver con sus propios ojos, porque estas personas se revuelcan y se tiran en el piso de sus iglesias. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No han sido estos curas y pastores los labradores negligentes, los cuales no guardan los mandamientos de Dios, o solo guardan aquellos que les trae prosperidad? Pero cuando hablamos del cuarto mandamiento o el primer mandamiento, entonces no los guardan. Miremos esta gran diferencia, hermanos, entre el verdadero bautismo y el bautismo falso. El verdadero bautismo nos lleva a recibir una gran bendición del cielo, en el cual el Padre Eterno abre las puertas del cielo y recibimos su amor para soportar los tiempos difíciles. Porque recordamos que después de que Jesús fue bautizado, se fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches para ser tentado por el demonio. Es una tremenda prueba. 40 días y 40 noches. Alguien dirá, Cusatón, voy a ayunar 40 días y 40 noches. ¿Puedes hacerlo? Yo no creo que puedas. Pero si recibes esta unción especial del Espíritu Santo, seguramente podrás. Asimismo lo hizo Jesús. Por otro lado, vemos el bautismo de la iglesia evangélica. Es un bautismo que deja a la persona llena de miedo por los tiempos difíciles, inclusive a tal punto que ellos quieren ser raptados, porque no quieren vivir el fin de los tiempos. Por lo cual los vemos llenos de temor, y el temor es una manifestación de la posesión demoníaca. Y es por esto, hermanos, porque el verdadero bautismo tiene como objetivo fortalecernos para los tiempos difíciles. Y cuando una persona tiene temor por los tiempos apocalípticos que se avecinan y quiere ser raptada para no ser testigo de lo que viene al mundo, entonces es una persona que está poseída por el demonio. Y ya lo sabemos que es así, porque lo vemos en sus iglesias, que sí, que tienen posesión demoníaca. Una extraña ceremonia en donde el pastor influye un espíritu demoníaco sobre las personas, convertida en una ceremonia cristiana, legalizada como si fuera algo bueno, cuando es algo de lo más horrendo que está a plena vista. Es de locos, hermanos. Por esto, hermanos, nosotros recordamos lo que Jesús pide de nosotros.
en Apocalipsis capítulo 3 versículo 18. Yo te aconsejo que de mi compresor refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Hermanos, ¿acaso nosotros despreciaremos un consejo que nos da Dios? ¿Qué pasa cuando Dios te aconseja? Yo te aconsejo que hagas esto para que seas rico. Es un tremendo consejo. No habla, por supuesto, de riquezas mundanas que se pudren o que pierden valor con la inflación, sino riqueza en vida eterna, para que no seas ciego a la realidad del mundo, para que puedas ver ángeles bajando del cielo. Es apenas obvio, hermanos, esa es la mayor riqueza. Fue la riqueza que recibieron esos humildes pastores. No recibieron dinero, ni oro, ni tierras, pero vieron algo que nadie más ha podido ver. Vieron a esos ángeles en el cielo cantando alabanzas al Dios eterno. Es de locos. Recibieron colirio, hermanos, y pudieron ver lo que nadie puede ver. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer para abrir las puertas de los cielos. Y vamos al otro punto, el punto que hace que los dientes de las personas rechinen, un punto que hace que la persona se enfurezca. En Malaquías capítulo 3 versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dijo el Señor de los ejércitos, y veréis si yo no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que no dé abasto. Pero bueno, hermanos, el ser humano no quiere las bendiciones de Dios, ¿o qué? O tal vez será porque Dios hace llover sobre justos e injustos, y hasta los injustos reciben de esa lluvia, como que no tienen necesidad de que se abran las ventanas de los cielos, porque reciben de la misma lluvia de los justos. Pero lo que ellos no saben es que pronto ocurrirá que no caerá más lluvia, que las nubes de los cielos no darán su lluvia, porque los labradores de la viña y los que están en la viña son malos, no dan frutos, y por eso ya no va a caer esa lluvia que cae sobre justos e injustos. Y los injustos dicen, pero yo gano dinero igual, no necesito de eso. Pero ¿qué pasará cuando de repente ya no den las nubes más su lluvia? Leamos en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí el profeta, por supuesto, no está diciendo que es literalmente por su palabra que no habrá lluvia, sino que es por la orden del Señor que no habrá lluvia. Entonces, las ventanas de los cielos se empiezan a cerrar, o se cerraron, para toda la nación de Israel, porque la gran mayoría eran injustos. Y sus líderes religiosos, esos labradores de la viña, empezaron a mezclar una adoración a la madre tierra y al sol con el judaísmo. Leamos en Primera de Reyes capítulo 16 versículo 30 al 33. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él. Y seguimos leyendo del versículo 32 al 33. E hizo altar a Baal en la casa de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab bosques, y añadió Acab, haciendo provocar a ira al Señor Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. Así que nosotros vemos que lo mismo que ocurrió en esa nación de Israel con el rey Acab, es lo que está ocurriendo hoy en día con todas las naciones, que ahora se hacen bosques sagrados, y las personas, para entrar en esos bosques sagrados o santuarios, tienen que pagar inclusive. Son sitios donde hay adoración a la naturaleza y a la madre tierra. Pero lo peor es que esto empieza a mezclarse con el cristianismo apóstata, en donde el domingo es venerado como un día cristiano, cuando el domingo no es un día de reposo bíblico.
Y nosotros sabemos que el domingo es un día antiguamente usado para venerar al sol. Es decir, hermanos, que esta misma adoración a la naturaleza, al sol, a la madre tierra que ocurría en Israel, la empezamos a ver hoy en día. Asimismo, el concepto de este Dios trinitario es por supuesto un concepto solar. Sabemos que es el sol el que manifiesta esta propiedad de ser uno, pero a la vez tiene tres estados, porque es diferente al atardecer, es diferente al mediodía y es diferente al amanecer, pero es el mismo sol. Así que la Trinidad es en sí una deidad solar, pero no es nunca una deidad celestial, porque la deidad celestial está conformada por el Padre y el Hijo. Así que vemos que esta apostasía que se dio en los tiempos del rey Acab, en donde se casó con una reina pagana llamada Jezabel, y por ley de Estado empezó a mezclar el judaísmo con el paganismo, es la misma que ocurre hoy en día, cuando la moderna Jezabel, que es la Iglesia Católica, empieza a través de sus hijas evangélicas a establecer una unión de Iglesia y Estado para imponer estos dogmas masónicos de adoración a la naturaleza por decreto de Estado, para obligar a todo ser humano a que practique un cristianismo apóstata que tiene apariencia de ser bíblico, pero que indirectamente está adorando a la madre tierra y al sol. Y esto va a ser lo que desate la ira de Dios. Es decir, hermanos, que va a hacer que las ventanas de los cielos se cierren y luego empiecen a caer las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Es de locos, hermanos. Por lo cual, indudablemente, nosotros tenemos que estudiar lo que debemos hacer para abrir las puertas de los cielos, toda vez que en el mundo entero las puertas de los cielos van a estar cerradas. Y lo otro que se requiere es oración, sabiendo que la oración del impío no es escuchada por Dios. Por lo cual leemos en Lucas capítulo 3, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Así que necesitamos también la oración para abrir las puertas de los cielos, para que ángeles bajen y toquen a la puerta de nuestra casa. Es tremendo. Recordemos cómo el profeta Daniel también abrió las puertas de los cielos y ángeles bajaron, y lo hizo a través de la oración. Y el ángel bajó y le dijo: Daniel, eres muy amado por Dios. ¡Wow, hermanos! Son reconfortantes palabras. Leamos en Daniel capítulo 10, versículo 11 al 13. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Es impresionante, hermanos. El ángel Gabriel descendió del cielo. ¿Por qué? Por causa de la oración de Daniel, porque Daniel se humilla ante la presencia de Dios y porque se esfuerza esmeradamente, como claramente se nos dice, que él dispuso su corazón. Es decir, Daniel diligentemente se esforzó por estudiar la palabra del Señor. Y recordemos la oración que Daniel hace por él mismo y por su pueblo, en Daniel capítulo 9, versículo 3 al 6. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Así que, hermanos, ahí está
La doctrina correcta nos muestra que Dios es amor y eso nos lleva a la verdadera deidad conformada por el Padre y el Hijo. No es una Trinidad y esto se nos revela porque las ventanas de los cielos se abren para que cayera sobre nosotros una pequeña lluvia temprana. Pero luego, si nosotros somos diligentes, si seguimos despiertos en oración y si nos humillamos y nos arrepentimos, abriremos las puertas de los cielos porque está escrito, hermanos. Esto quiere decir, hermanos, debemos primero esforzarnos en oración y luego arrepentirnos y bautizarnos, hermanos. Y este bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, un bautismo en fuego. Y así recibimos la lluvia tardía para dar los frutos finales, los cuales viene a buscar el verdadero labrador de la viña, que es Jesucristo. Viene por el precioso fruto de la tierra, un pueblo santo en cuya boca no hay mentira. Estos son los 144,000. Por esto, hermanos, tenemos que esforzarnos, ser diligentes, aprendernos la palabra de Dios, vivir acorde a ella, humillarnos y arrepentirnos para bautizarnos en el Espíritu Santo y fuego, y sobre todo, orar para abrir las puertas del cielo, lo cual significa, hermanos, que de nuevo ángeles bajarán del cielo, así como un ángel bajó para hablar con Daniel, solo que ahora este ángel viene a ponernos un sello en la frente. Esta es la unción final, la lluvia tardía. Ahora somos hijos del Padre eterno para siempre. Somos muy amados de Dios. Somos la niña de sus ojos. Somos sus hijos. Y si sobre los impíos ya no llueve, sobre nosotros cae una lluvia de bendiciones sin precedentes, hermanos. Porque ahora somos ricos. Aunque en el mundo terrenal el dinero nos fue quitado, porque lo transformaron de dinero físico a dinero virtual. Y luego ahora con un clic de un botón nos bloquean para gastar nuestro propio dinero. Ahora tenemos algo mucho más valioso que un dinero que viene codificado para gastarlo en lo que se nos ordene y no en lo que queremos. Ahora tenemos un Dios omnipotente y omnipresente que nos ama con amor eterno y que nos bendice eternamente desde el cielo. Esa bendición es la que sobrepasa cualquier prosperidad mundana y sobre todo en un mundo donde la prosperidad se evaporó porque las nubes de los cielos ya no dan su lluvia y jamás la darán, hermanos. Porque lo que siguen son las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Es decir, que nunca antes será tan fácil darle la espalda a lo mundano para arrepentirse y humillarse y orar para que seamos hijos de Dios, seamos sellados para que sobre nosotros caiga esa lluvia tardía, esa lluvia de bendición. Nunca antes fue tan fácil abrir las ventanas de los cielos. Somos nosotros los que abrimos esa ventana, hermanos. Jesús no nos va a obligar. Somos nosotros los que tenemos que ir a tocar, toc, 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 a la puerta de la casa de Jesús. Ese es nuestro trabajo. Y el que no lo hace es el negligente, el perezoso, y ese es el que se duerme en el tiempo de la cosecha, y ese es el que tiene las doctrinas torcidas del cristianismo. Algo que ustedes mismos ya lo pueden ver con sus propios ojos, hermanos. Y ustedes han hecho un pequeño esfuerzo y Jesús se los ha multiplicado porque no han tenido que perder horas y horas y horas de su vida descifrando la Biblia. Así que ahora de ustedes se requiere mucho más esfuerzo, hermanos, para que abran las ventanas de los cielos. Hasta pronto, hermanos.